Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados, aunque de vez en cuando también subimos a nuestro canal algún que otro vídeo a lo largo de la semana, para contarte pues novedades, para contarte algunas cositas que seguro te pueden interesar. Hoy vamos a hablarte del sorteo, el primero de los sorteos que vamos a realizar aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Este sorteo que veníamos anunciando desde hace bastante tiempo. Quiero pues darte toda la información en este vídeo de cómo lo vamos a realizar. Pero antes de todo esto voy a enseñarte esta primera incubadora que es precisamente la que vamos a sortear. Una incubadora automática que hemos usado y que podemos decir que hemos sacado buenos resultados con ella. Esta es nueva, solo la hemos usado, repito, una sola vez para compartir con vosotros el experimento, tanto en nuestro canal secundario como en el canal que tenemos dedicados a las incubadoras comerciales. Y ahora, dentro de poco, pues vamos a ver qué características tiene y vamos a verla en este vídeo a fondo para que sepas qué es lo que te puedes llevar cuando te contemos de qué forma puedes hacerlo, ¿no? Tengo por aquí apuntado en un papel pues todas las cosas que vamos a hacer para llevar a cabo este sorteo. Y vamos a hacer lo siguiente. Evidentemente lo primero que hay que hacer es estar suscrito a nuestro canal de incubadoras caseras. Es el requisito principal para poder participar no solo en este sorteo, sino en los sorteos que iremos haciendo de vez en cuando, sorteando incubadoras y también sorteando kits para hacer tu propia incubadora casera. Como ya dijimos tiempo atrás, pues si el ganador es de España, le enviaremos la incubadora que acabáis de ver. Si es de fuera de España, pues le enviaremos el importe de lo que cuesta esta incubadora, que está en torno a los 32 euros aproximadamente. Ya sabéis que es condición primordial estar suscrito a nuestro canal de incubadoras caseras. Por eso es importante que os metáis en vuestra cuenta y vuestras suscripciones no estén en privado, que estén en público, para que nosotros, una vez que seleccionemos el ganador, podamos comprobar de que realmente estáis suscritos, ¿vale? Es lo más importante. Tenéis que tener vuestras suscripciones en público y no en privado, porque si no, nos sería imposible comprobarlo. Si llega el caso de que intentamos mirar si estáis suscritos o no y no podemos hacerlo, volveríamos de nuevo a realizar el sorteo. También hemos pensado que en el vídeo del día 7 de agosto, en el sábado 7 de agosto, podéis dejar todos los comentarios que queráis. Entre esos comentarios realizaremos el sorteo. Repito, cuando subamos el vídeo el sábado 7 de agosto, en ese vídeo podéis dejar todos los comentarios que queráis. Mientras más comentarios dejéis, evidentemente más posibilidades tendréis de que os toque. Y hemos pensado que lo mismo que nosotros decimos en todos los vídeos que somos de Marchena, Sevilla, Andalucía, podéis poner: participamos desde cada uno su lugar de origen. Así que ya lo sabéis, para participar lo podréis hacer en el vídeo que subamos el sábado 7 de agosto. Podéis dejar ahí todos los comentarios que queráis. Después también podéis dejar un like en ese mismo vídeo del día 7 de agosto. Ya continuando con más información, entre todos los comentarios que dejéis en el vídeo que subamos el 7 de agosto, que podéis dejar todos los comentarios que queráis durante toda esa semana en adelante, porque el sorteo lo haremos el sábado siguiente, que será 14 de agosto, podéis dejar en este vídeo todos los comentarios que queráis durante una semana hasta el sábado 14 de agosto, donde precisamente ahí haremos el sorteo y diremos el ganador de esta incubadora automática que acabáis de ver. Lo que vamos a hacer ahora es comentaros que es bien simple el participar.
estar suscritos al canal, por supuesto dejar todos los comentarios que queráis y simplemente dar un like al vídeo del 7 de agosto. De todas maneras, el sábado que viene volveremos a recordarlo más rápidamente, donde ya sabéis que lo importante es estar suscritos y atentos al vídeo del 7 de agosto. Ahí podréis dejar todos los comentarios que queráis. Mientras más comentarios, más opciones tendréis para llevaros esta incubadora automática que tiene una capacidad de 12-15 huevos de gallina. Como digo, ahora pues echaremos un vistazo al interior y a todo lo que es la incubadora para que tengáis más datos sobre ella. También quiero deciros que durante esta semana que estemos del 7 al 14 de agosto, pues todos los comentarios que dejéis, ya digo, mientras más comentarios mejor, escogeremos un programita de estos que hay para meter el enlace del vídeo y que seleccione al azar el ganador, y ya digo, tendremos pues una semana para ponernos en contacto nosotros, intentarlo con él, e igualmente el ganador que esté atento para ponerse en contacto con nosotros. Una vez que veamos si es de aquí o de fuera, pues ya con su dirección le enviaremos la incubadora si es de nuestro país, y si es de fuera, pues el importe total de lo que nos ha costado esta incubadora automática, por el medio en el que podamos. Ya digo, es el primer sorteo e intentaremos hacer uno de vez en cuando aquí en nuestro canal principal. Pero recordad, lo principal sobre todo, tenéis que estar suscritos a nuestro canal de incubadoras caseras. Aprovecha, suscríbete y ya el sábado 7 de agosto al ataque con los comentarios en el vídeo que subamos ese día. Ahora lo que vamos a hacer es ver detenidamente esta incubadora automática. Y ya entrando en materia, que es lo que nos interesa, aquí está esta incubadora automática. Tiene, ya digo, capacidad para unos 12-15 huevos de gallina aproximadamente, y dependiendo de ahí, a mayor tamaño, pues un poquito menos de capacidad, e igualmente huevos más pequeños, pues aumenta su capacidad, ya sean, por ejemplo, de codornices o de perdices, en fin, ya sabéis, dependiendo del tamaño. Tiene un display bastante sencillo, tiene el botón set para acceder al menú, más o menos para aumentar la temperatura o subir o bajar, acceder por el menú. Tiene también esta tecla que es una luz que automáticamente activa, enciende este ovoscopio incorporado que trae en la tapa, y aquí pues la toma de corriente, ya que va a 12 voltios, y en el interior tiene el alimentador, ¿vale? Después aquí tiene los indicadores de que está la resistencia, de que está activado el volteo y de alguna que otra alarma que trae, como por ejemplo por baja temperatura, ¿vale? Por si se sobrepasan a la alza o a la baja, pues repito, la temperatura. Si abrimos la caja, pues aquí tenemos, como digo, el alimentador a 12 voltios de nuestra incubadora, un botecito para la carga de agua sin tener que abrir para nada lo que es nuestra incubadora, y fijaros el volteo. Tiene estos rodillos que podremos quitar o poner, depende del tamaño que tenga los huevos que vayamos a incubar, y con el giro de estos rodillos pues se realiza el volteo. Como veis, aquí tiene esta especie de tornillo que a medida que va girando con el motor, que lo tiene aquí en este encapsulado, pues van girando los rodillos, que son, como veis, fácilmente desmontables. Tiene aquí diferentes raíles en los cuales podemos acercarlos o podemos retirarlos dependiendo de lo grande que sea el huevo o lo pequeño. Ya veis que no tiene mayor problema y que se cambia fácilmente. Además, si quitamos, por ejemplo, para cuando ya no haya que voltear los huevos, que estemos en los últimos días, pues quitamos los raíles y podemos dejar descansar lo que son los huevos sobre la bandeja de la base, ¿vale? Voy a quitar este cable, que es el conector junto con el que trae la tapa para el motor de volteo, para la alimentación a 12 voltios, ¿vale? Pues si llegamos al caso de que estamos en los últimos días de incubación, pondríamos los huevos aquí sobre esta bandeja
y en la parte de abajo está el agua. Fijaros, tiene este habitáculo más pequeño y este que es más grande, dependiendo de la humedad relativa que necesitemos, ¿vale? Y por aquí en el lateral, pues tiene un agujero, aquí está, para cada, digamos, estancamiento, ¿no? Para cada compartimento, mejor dicho. Este es el compartimento pequeño y este es el grande que pilla el resto de la caja de la incubadora. Para ello tenemos este bote con el cual podemos cargar de agua a la incubadora sin tener que abrirla. Ya te digo, nuestra incubadora automática, ¿vale? Después, para la limpieza se hace todo bastante fácil, porque los excrementos y la suciedad de los pollitos al nacer, pues todas quedan en la bandeja o en la parte de abajo, ¿vale? Después, viendo la tapa, aquí la tenemos, pues tiene este conector que ya hemos dicho que es para el motor de volteo, y después pues este encapsulado que es para el termostato y toda la electrónica, y aquí tenemos el ventilador y una resistencia de silicona, que es lo que trae esta incubadora alrededor de todo lo que es el ventilador para el reparto del aire caliente. Aquí tenemos este otro encapsulado redondo que es pues la lámpara LED para el ovoscopio que trae incorporado, ¿vale? Y aquí justo en el centro pues trae lo que es el agujero para la renovación del aire de la incubadora, que podremos abrir más o menos según el periodo de incubación en el que estemos, o el día, mejor dicho, de incubación en el que estemos. Si necesitamos más renovación o, por ejemplo, si tenemos demasiada humedad relativa, pues abriéndola conseguiremos que se escape y baje un poco más la humedad relativa. Ya digo que más adelante en nuestro canal secundario hemos probado esta incubadora y hemos hecho una incubación con huevos de codornices, para que conozcáis todavía más, si cabe, este modelo en nuestro canal secundario. Y aquí estamos desde el interior, que se ve un poquito mejor todo, aunque también entra claridad. De hecho, estamos aquí en verano, en lo más fuerte del verano. Y repito, aquí la tenéis funcionando, en la incubadora que vamos a sortear. Ahora mismo, fijaros, la acabamos de conectar y en el interior hemos partido de más de 30 grados de temperatura, ¿vale? Ya poco a poco irá subiendo hasta la temperatura programada, ¿no? El número de volteos, pues me parece que tiene un volteo cada 2 horas y, por supuesto, como os dije también, aquí tenemos esta tecla con una bombillita que no es otra cosa, aquí está, que el ovoscopio incorporado que trae. Hemos usado este ovoscopio en más de una ocasión para hacer directos ovoscopias a huevos de diferentes incubaciones y la verdad es que va bastante bien. Pues recordaros hacer resumen de cómo podéis conseguir esta incubadora automática, y no solo esta, sino las diferentes incubadoras que vamos a seguir sorteando en nuestro canal de incubadoras caseras, y por supuesto también de vez en cuando sortearemos kits compuestos por resistencia, ventilador y termostato para que podáis fabricaros vuestra propia incubadora. Lo que veis, si el ganador es de España, y el importe de lo que cueste en euros si es de fuera el ganador. Repito, atentos al vídeo del sábado 7 de agosto, donde ahí podréis dejar todos los comentarios que queráis para participar. Mientras más comentarios dejéis, más posibilidades tendréis durante el sorteo. Podéis dejar participo desde nosotros, Marchena, Sevilla, Andalucía, cada cual el lugar donde resida. También, por supuesto, dejar el like al vídeo del sábado 7 de agosto y lo más importante, hay que estar suscritos al canal y tenéis que coger y poner vuestras suscripciones en público para que cuando veamos el ganador podamos comprobar que realmente está suscrito a nuestro canal. Si tenéis vuestras suscripciones en privado, pues evidentemente no podremos comprobarlo y volveremos a sortear esta incubadora que veis, ¿vale? Así que atentos al vídeo del sábado 7 de agosto,
donde ahí podréis dejar todos los comentarios que queráis y, por supuesto, no solo ese día, el sábado 7 de agosto, el sábado siguiente, el 14 de agosto, haremos el sorteo y conoceremos al ganador. Pues durante toda esa semana, del 7 al 14, podréis dejar todos los comentarios que os dé la gana. Repito, mientras más posibilidades de ganar esta incubadora tendréis, porque cogeremos uno de estos programas, le daremos el enlace al programa y ahí saldrá al azar, escogido al azar, uno de los comentarios. Pues repito, mientras más comentarios, mucho mejor. Ahora pues nos gustaría que nos dejarais vuestro comentario a pie de vídeo para que nos digáis qué os parece la idea. Y por supuesto, si tenéis otra, para intentar mejorar, porque todo lo que sea mejorar, bienvenido sea. Por hoy nada más, aquí la tenéis, nuestro primer sorteo. Un saludo a todos desde Marchena, Sevilla, Andalucía.